A la hora de más calor de una puesta de sol primaveral en los estanques del Patriarca aparecieron dos ciudadanos. El primero, de unos 40 años, vestido con un traje gris de verano, era pequeño, moreno, bien alimentado y calvo. Tenía en la mano un sombrero aceptable en forma de bollo y decoraban su cara, cuidadosamente afeitada, un par de gafas extraordinariamente grandes de montura de concha negra. El otro, un joven ancho de hombros, algo pelirrojo y desgreñado, con una gorra de cuadros echada hacia atrás, vestía camisa de cowboy, un pantalón blanco arrugado como un higo y alpargatas negras. El primero era nada menos que Mijail Alexandrovich Berlioz, redactor de una voluminosa revista literaria y presidente de la dirección de una de las más importantes asociaciones moscovitas de literatos, que llevaba el nombre compuesto de Masolit. Y el joven que le acompañaba era el poeta Iván Nikolayevich Ponirev, que escribía con el seudónimo de Desamparado. Al llegar a la sombra de unos tilos apenas verdes, los escritores se lanzaron hacia una casa llamativamente pintada donde se leía cervezas y refrescos. Ah, sí, es precioso señalar la primera particularidad de esta siniestra tarde de mayo. No había un alma junto a la caseta ni en todo el bulevar paralelo a la Malaya Bronaya. A esa hora, cuando parecía que no había fuerzas ni para respirar, cuando el sol después de haber caldeado Moscú se derrumbaba en un vaho seco detrás de la Sadovaya, nadie pasaba bajo los tilos, nadie se sentaba en un banco, el bulevar estaba desierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ya saben que es un placer tenerlos nuevamente en este canal donde no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Y hoy vamos a hablar de una maldita obra maestra de la literatura, de una de esas obras descomunales, inconmensurables, que tienen que leer, pero de verdad tienen que leer todos. Y esa obra, como ya lo vieron en el título del video, no es otra que Master y Margarita, el maestro. Y Margarita, del escritor ruso Mikhail Bulgakov, nacido en 1891 y muerto en 1940. Esta obra es póstuma, se publica hasta mediados de los años 60, casi 65, 66. Habían transcurrido unos 25 años de la muerte de Bulgakov cuando surge esta maravillosa novela, que hay que decir que es un libro extraño desde su manufactura. Es un libro que Mikhail Bulgakov comienza a escribir y termina por ahí de 1928, pero para ese momento Bulgakov es de esos escritores de la era stalinista que son perseguidos, es un disidente, es un crítico profundo de su sociedad, es un crítico profundo de su gobierno. Dos de sus obras ya habían sido perseguidas, ya habían sido censuradas. Entonces él tenía miedo de que le pudiera pasar algo, de que se lo pudieran llevar. No eran pocos los artistas, los escritores, los poetas, los intelectuales que estaban siendo castigados por su disidencia. Así que él decide ese primer manuscrito insisto, del 28, decide tirarlo al fuego, lo destruye en una escena que, por cierto, él recuperará para la novela. Pondrá uno de sus personajes a destruir un manuscrito muy importante por situaciones muy similares a las que él estaba atravesando. Pasa el tiempo y para 1936 decide reescribir el libro. Algo ocurre que el borrador no lo acaba de convencer, esa versión no lo acaba de convencer, y al año siguiente escribe una siguiente versión. Esto es pocos años antes de que fallezca, y eso, el libro se queda sin publicar hasta que eso, pasados los 25, 26 años de su muerte, varios de los estudiosos, de los grandes estudiosos de la obra de Bulgakov, ya terminado el stalinismo, pueden revisar esta obra, pueden hacer unas comparaciones con los manuscritos, con todos los borradores existentes, quiero decir, y a partir de ahí entregar esta obra ya hoy canónica. Es una de las muestras más grandes de la potencia de la literatura rusa. Bulgakov, hay que decirlo, que por cierto también era, además
de tremendo escritor, era un gran dramaturgo, era médico, igual que Chekhov, es decir, esos rusos que eran capaces de hacerlo todo y que tenían esta alma dramática que decía Nietzsche, ¿no? Tenían esta capacidad como la que tenía Dostoyevsky o Chekhov de conmover a través de su tremenda capacidad para entender la psicología del hombre, de las cosas que lo atormentan. Y en esta novela del Maestro y Margarita, créanme que se van a encontrar con una de las más grandes obras de la imaginación que hayan leído, que hoy se está discutiendo. Yo no estoy tan de acuerdo que la quieren incorporar dentro del canon del realismo mágico. A mí no me parece que sea una novela de realismo mágico, me parece que es claramente una novela fantástica. Es decir, para ir entrando en materia de qué va El Maestro y Margarita. El Maestro y Margarita es una novela que va a correr en 3 partes, o que en cuyo caso está contando 3 historias. Y la primera de ellas ocurre justo en este inicio que les compartí, en este café en el cual están estos 2 personajes, este científico, ateo, editor, funcionario, hablando con este poeta, que está discutiendo ahí particularmente sobre la posibilidad de la existencia de Jesús. Uno de ellos sostiene que es imposible, que no hay ninguna evidencia histórica que pueda avalar realmente la existencia de Cristo. El otro, ambos son ateos, el otro se limita a decir que para él Jesús sí existe como personaje histórico, que es una suerte de filósofo, que es una suerte de humanista, y están ellos en su discusión, cada uno presentando sus ideas, cada uno presentando sus argumentos, cuando aparece un visitante de nombre Voland, que va a estar sentado en la mesa de al lado y que va a escuchar la conversación de estos hombres y se va a meter ahí. A estos hombres lo primero que les llama la atención es el perfecto ruso de este extranjero. Deducen que es extranjero evidentemente por su acento, aunque su ruso es inmaculado. Y poco a poco vamos a ir descubriendo que este personaje, Voland, no es otra persona más que el diablo en persona. Es Lucifer en carne y en hueso, venido a Moscú. En ese momento aún no sabemos para qué. Pero él está ahí y él testimonia que Jesús en efecto existió, y no solo eso, él les dice a sus interlocutores que él estuvo presente en el balcón junto con Pilatos el día que se juzga a Cristo. Voland no viene solo, viene con una serie de personajes, todos ellos siniestros. Viene con un asistente de nombre Koroviev, eso va a ser las suertes de asistencia, va a hacer los mandados, va a traer las cosas, va a facilitar cosas durante la estadía de Lucifer en Moscú. Pero también está una especie de sicario tremendo, que es el que va a hacer todo el trabajo sucio, que se llama Azazev, y viene una bruja también en toda esta historia. Entonces, por un lado tenemos todo este brazo de la historia de Lucifer en Moscú, aterrorizando a la sociedad con sus prestidigitaciones de magia negra, con sus travesuras demoníacas. Una de ellas, a uno de estos personajes, a Berlioz, cae en el exceso, creo yo, al inicio de la novela, de predecirle su muerte, decirle cuándo y cómo va a morir, que es una manera verdaderamente terrible. Aquí hago una pausa justamente para decir, por el nombre que me vino ahora a la mente de Berlioz, que esto no es un accidente. Bulgakov está muy influido por el Fausto de Goethe. Es una obra que lo influye mucho a la hora de construir El Maestro y Margarita. No van a ser pocas los guiños hacia esa obra, pero también hacia La condenación de Fausto, la ópera de Berlioz. La ópera es como de 1846 más o menos. Entonces, creo yo que no es un accidente que él nombre a uno de sus personajes como Berlioz, dado que es el compositor de esta magnífica ópera. Quien no la haya escuchado, hay que ir a escucharla. No es solo la única relación musical. Aquí, si brincamos para adelante, los Rolling Stones, su tremendísima canción épica que es Sympathy for the Devil, está completamente inspirada en El Maestro y Margarita, esta canción donde tenemos a este personaje que no se nombra, que no nos dice quién es, pero que asegura haber estado en momentos
sumamente importantes de la historia de la humanidad. Esa historia está inspirada completamente en El Maestro y Margarita, que así ves en esa misma conversación donde él asegura haber estado en ese balcón con Pilatos, también les comenta de alguna conversación que tuvo, por ejemplo, con Immanuel Kant, el filósofo alemán. Entonces de ahí va a ir toda esa historia de fantasía pura, desbordada, donde el diablo un día decide venir a Moscú. Está muy bien. Por otro lado, tenemos la historia, una historia de amor, una profunda historia de amor que va a ser la base sobre la que se va a contar toda esta historia, que es la historia de amor del maestro, así lo conocemos solamente, y Margarita. Ella está preocupada justamente por la desaparición del maestro, no sabe qué está pasando con él, no sabe si le pudo haber pasado algo, y es aquí justamente donde Bulgakov va a aprovechar toda esta historia del maestro para contar eso, la hambruna, las discrepancias de la sociedad con su gobierno, el cómo el gobierno decía una cosa pero la realidad era otra, la tremenda corrupción dentro del aparato burocrático, los funcionarios despóticos, civiles, los artistas corrompidos que fingían estar totalmente del lado del Partido Comunista, pero que se enriquecían a través de las corruptelas, etcétera, etcétera. Entonces, va a aprovechar Bulgakov a este personaje, al maestro, para hacer una tremenda sátira social de la Moscú de su tiempo. La historia está contada en los años 30, entonces es el pleno estalinismo. Es una crítica descarnada que eso, cuando uno la lee desde ahora, diríamos, a toro pasado, no entiende por qué Bulgakov tenía miedo, porque había echado al fuego ese primer manuscrito temeroso, él sabía lo que estaba escribiendo ahí, sabía lo que le podía pasar. Bueno, pues es el maestro que está escribiendo, después sabemos desde una prisión, un gran manuscrito sobre cosas que están pasando y también lo tira al fuego. La tercera historia que nos van a contar, y esta es la parte donde se van a vincular estas otras dos, es la historia justamente de Jesús con Pilatos. Es a través de Volan, a través del diablo, es que vamos a conocer, digamos, los hechos de primera mano de la pasión del Cristo. No nos van a contar la historia entera, sino solo la pasión de Cristo. Y esto va a generar una serie de disputas que ya se imaginarán en los 60 cuando salió la novela. No solo fue controversial en Rusia, fue muy controversial en Israel, el mundo judío se sintió muy ofendido por el retrato social que hace Bulgakov en esa fase de la narración de lo que está pasando en este juicio. También los católicos se sintieron ofendidos al sentir que estaban desmitificando a Cristo, que lo trataban eso como un hombre iluminado, como un hombre inteligente, como un hombre profundamente sensible, pero al final del día como un hombre. Entonces ellos también se sintieron ofendidos. Es decir, para terminar pronto, si un libro hace que medio mundo se enoje, por Dios, es un libro que tenemos que leer. Seamos francos, es una maldita maravilla, es una de las grandes obras maestras de la literatura del siglo XX, llena de escenas verdaderamente memorables. Bulgakov tiene una maestría por su pasado como dramaturgo, tiene una maestría profundísima para el diálogo, tiene una capacidad para generar diálogos completamente verosímiles. Todos aquellos que alguna vez se hayan sentado a intentar escribir algo saben lo difícil que es construir diálogos, porque siempre los personajes terminan pareciendo idiotas, porque todo lo que dicen termina pareciendo impostado, artificial. Es muy difícil, muy difícil construir diálogos, y justamente por todo este aprendizaje del teatro que tiene Bulgakov, logra construir unos diálogos majestuosos a través en las tres historias. Vamos a ver unas escenas maravillosas, sobre todo las que tienen que ver con Jesús y Pilato, son verdaderamente memorables. De verdad, no quiero seguir adelante porque entonces sí ya es caer en el terreno de los spoilers, es caer en el terreno de meterme en escenas muy específicas, con ordenamientos muy específicos, configuraciones muy específicas. Por ejemplo, no lo diré, no lo diré. Ah, pero sí diré que se me olvidaba que además de Asasef, de Korofiev y de esta bruja, hay un gato magnífico, simpatiquísimo, que en algunas traducciones yo he visto que lo nombran hipopótamo, en otros lo nombran popota.
que es un gato que viene en el séquito de Lucifer, pero no sabemos exactamente bien a bien qué hace él. Él simplemente está y es maravilloso. Es un gato enorme, negro, que usa lentes y que se sienta a leer el periódico. Sí, exactamente como el gato Salem de la bruja Sabrina, que está inspirado completamente en este gato. Nada, 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 nada. Hasta aquí llegamos. Con esto me callo, de verdad que El Maestro y Margarita es de esas obras que tienen que leer todos. Con esto, con este libro cierro este ciclo de novelas, de novelas y libros de cuentos de terror, aunque esta particularmente no es de terror, pero ¿cómo íbamos a cerrar todo este ciclo sin un libro donde estuviera el diablo en persona, donde hubiera brujas y eso, gatos que leen el periódico? Nada, cuéntenme a ustedes cómo la pasaron, cuáles fueron sus lecturas favoritas en este Halloween del 2021, maldito Halloween todavía pandémico. ¿Qué les parece a ustedes? Quienes ya hayan leído El Maestro y Margarita, cuéntenme qué les parece a ustedes, si les gusta tanto como a mí, si no les gusta, por qué no les gusta, qué saben ustedes de Mikhail Bulgakov, todo lo que quieran, ya saben, cuéntenmelo aquí en la cajita de comentarios. Yo feliz de leerlos. Y nada, si les gustó este video, si llegaron hasta este lugar, de verdad, mil gracias. Y si les gustó, un like ayuda un montón. Si lo comparten, ya saben, ayudan un montón también. Y si no están suscritos, a darle con todo en el botón de la campanita. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.